Mira, Panatics es una plataforma que su principal fin es el de ensalzar y ayudar a los panaderos que actualmente están haciendo un pan de buena calidad, haciéndoles un reconocimiento de diferentes maneras y ayudando a otros panaderos que todavía están en un punto de indecisión en su carrera profesional, a fin de animarse que sigan trabajando con los métodos más naturales, de más calidad, con mejores harinas para llegar a producir un buen pan. Los panes tendréis estas fichas que van del 1 al 18, que son los 18-19 panes que hay, y entonces valoraremos de cada pan la vista exterior, la vista interior, el aroma, el sabor, la textura en boca, lo que es la miga y lo que es la corteza. Cada uno de estos puntos se valorará de 0 a 10. Este año hemos tenido la suerte, mejor dicho, de ampliar uno de los proyectos que estaba realizando Panatics, que era la organización de la Ruta del Buen Pan, que se inició en Barcelona el año 2014 y que actualmente estamos haciendo la del 2015. Los compañeros de Valencia vieron este proyecto, se animaron, les gustó y hemos venido a empezar a organizar lo que es la Ruta del Bon Pa Valencia 2015. Básicamente vamos a probar del orden de unas casi 200 panaderías de Valencia. Vamos a procurar averiguar las que tienen obrador propio, con un panadero al frente, que sean artesanas, y de aquí se van a hacer catas totalmente anónimas, en las cuales llevamos pan. Hay jurados, el jurado estará formado por gente especializada en el mundo del pan, que nunca serán los panaderos propios de Valencia, y juzgaremos estos panes. Estos se valoran, tienen una valoración de 14 puntos, y finalmente formarán parte de la ruta de lo que es de Valencia los que tengan más de 8, 9, 10, 11, 12, 13 o 14 puntos. Panes, las masas hechas de cultivo natural, con unas largas fermentaciones, con unas harinas que tenemos afortunadamente hoy en día que son excelentes, molidas a la piedra de diferentes cereales, y con esto y con las manos y el corazón de los panaderos sale un excelente pan. Tenemos muy claro que la panadería tradicional, que permanece como hace unos años atrás, para nosotros y desde nuestro punto de vista no tiene futuro. Cada vez la competencia del pan industrial es más importante, con lo cual la distinción del panadero artesano es hacer panes distintos y de mayor calidad. Creemos que si no se sigue este camino, el futuro del pan hoy en día ha cambiado y tenemos que ir al pan de calidad y al pan saludable.